¿Qué tal amigos? Muy buen día. Soy el maestro Ezequiel Lupercio Parra. Bienvenidos. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al tema y al concepto de abuso narcisista. Este concepto se ha vuelto muy popular en los últimos años, principalmente porque como sociedad de individuos nos hemos vuelto cada vez más sensibles a determinado tipo de interacciones que ya no consideramos adecuadas, sanas y que incluso pueden llegar a ser muy destructivas, como es el caso del abuso narcisista. Como concepto, la noción o idea de abuso implica una diferencia de poder, dentro de la cual la persona que tiene mayor poder se aprovecha de la que tiene menos poder, incrementando esta distancia con fines de control, de explotación o de manipulación. Y le ponemos el apellido narcisista para identificar que esta dinámica de control está en su base realizada por una persona que tiene rasgos narcisistas o conductas que podríamos identificar como narcisistas, es decir, que utiliza esta diferencia de poder para regular su autoestima e incrementar su ego, ¿sí? Tener una sensación de grandiosidad. Y esto se puede deber a que efectivamente o de manera genuina la persona se crea o se sienta superior a los demás y por lo tanto cree que tiene derecho a aprovecharse de los demás porque él está en un estrato superior a nosotros. Pero también se puede presentar el caso de que por el contrario la persona tiene una noción de inferioridad y necesita las conductas narcisistas para incrementar su sensación de valor y de superioridad. Como lo podemos entender, dado que la sensación de valor o de autoestima como ser humano va en dependencia del control que puede ejercer sobre los demás, pues vamos a crear un círculo vicioso. Porque la sensación de autoestima es inestable en estas personas y por lo tanto va a buscar determinado tipo de conductas abusivas para poder sentirse bien consigo mismo y recibir ya sea aprobación, reconocimiento u otro tipo de fines narcisistas. En última instancia, como lo mencionaba anteriormente, va a estar buscando fines de control, de manipulación o de explotación de diferentes tipos de recursos, ya sean financieros, incrementar su imagen social, estatus, etcétera. Cuando uno observa este tipo de relaciones, es comprensible que por fuera nos preguntemos, ¿cómo es que soporta tanto la persona? ¿Por qué no se sale de ahí? Pero no nos ponemos a pensar que en el momento en donde la persona ya está experimentando muchísimo dolor, es decir, la víctima, cuando la víctima ya está experimentando mucho dolor y mucho malestar, ya es un proceso que se ha mantenido muy continuo en el pasar del tiempo. Si la persona que abusa de una forma narcisista a su pareja lo hiciera así desde el primer día, ¿sí? Pocas relaciones se desarrollarían tanto a través del tiempo. ¿Sí? Simplemente te alejas y ya, una persona te trató mal. Sin embargo, esto no es así al principio. Como ya está muy estudiado y muy descrito en la literatura tanto popular como científica, al inicio de las relaciones con un narcisista, este va a tratar de ser muy encantador y por lo tanto te va a parecer atractivo. Posteriormente va a intentar ponerte en un pedestal, entonces tú ya te sientes una persona súper especial y única. Para pasar a una tercera etapa en donde comienza a aislarte de tus familiares o amigos para que seas más dependiente a él. ¿Sí? Quizás te habla mal de ellos, dice que tú estás para más, que anda juntos con estas personas, que quiere que pases más tiempo con él, etcétera. Y una vez que se da este proceso de aislamiento, se puede comenzar un proceso de dependencia. Quizás esta persona te dice que ya no tienes que salir o ya no tienes que trabajar o hacer tus cosas porque él se va a encargar. Es decir, está minando tu autonomía y tu poder. Posteriormente, es común en todos los trastornos de la personalidad que se presente mucho pensamiento dicotómico, es decir, determinado tipo de áreas de la vida, las personas con trastornos de la personalidad no ven todos los grises que hay entre los extremos, sino que piensan en extremos. Por lo tanto, cuando el narcisista tenga una buena actitud hacia ti, te va a poner en un pedestal y cuando esté molesto, te va a desvalorizar al máximo.
Esto a la víctima, como es comprensible, la va a confundir mucho y va a decir, quizás yo estoy haciendo algo mal. Y dado que las prácticas del narcisista están fundadas en la manipulación y el control, ahí comienza a darse el gaslighting. ¿Okay? El gaslighting, como lo hemos descrito en otras clases, es estas tácticas de control y manipulación que utiliza el narcisista para hacerte dudar de tu criterio y de lo que tú estás viendo como real y te va a decir, no, no es cierto, mira, tú estás pensando mal, te equivocaste, las cosas no son como tú dices, sino son como yo te voy a decir que son. Si hago esto constantemente, es lógico que la otra persona empieza también a minar su propia confianza en saber si su criterio es confiable. ¿Ok? Entonces ya ha aislado a la víctima socialmente, quizás financieramente también, y empieza también a disminuir la sensación de la víctima en utilizar su propio criterio a través del gaslighting. Si continúa este proceso, resulta evidente que no es un contexto propicio para la salud mental, para la salud emocional, para el bienestar y para el desarrollo o crecimiento personal. Aquí ya es ese punto en donde la persona, la que es víctima, empieza a experimentar mucho malestar y ya es cuando los demás se preguntan por qué soporta tanto. Pero ya las vidas de estas personas están tan entretejidas que hacer un corte de un día para otro es virtualmente imposible. Lo que suele tratar de hacer la víctima es esforzarse cada vez más y en el peor de los casos el narcisista en ese momento la descarta. La persona que es víctima se siente culpable y cuando vuelven a estar juntos se reinicia el ciclo. ¿Sí? Posteriormente veremos más sobre este tema. Aquí es una generalidad sobre el concepto de abuso narcisista. Espero le haya sido de utilidad a todos y les deseamos un excelente día. Hasta luego.